Comenzó sus funciones en el año 1888 en el edificio que luego sería ocupado por el Liceo Víctor Mercante. En ese momento, asistían a clase 293 alumnos. Hoy son más de 3.000. Tras años de requerimientos, el gobierno provincial donó en 1923 un terreno frente a la Catedral de La Plata para que se construyera el nuevo edificio. Las obras comenzaron en 1926 y la escuela, tal como se la conoce hoy en día, fue inaugurada por el presidente de la República, Marcelo de Alvear, en el año 1932. En 1905 fue nacionalizado. También recibió el nombre de Normal de Profesores en 1922. Al igual que en esa época, hoy se reciben docentes de biología, historia, química y magisterio, profesorado de primaria, todos ellos pertenecientes al nivel superior. Fue creado por Mario Graham como colegio mixto. Pasó luego a ser de señoritas a mediados del siglo pasado. En la década del 80 volvió al sistema inicial. Cuenta con 40 aulas, laboratorios, gabinetes, biblioteca, cuyo salón de lectura silenciosa se encuentra bajo la cúpula central, y un salón de actos, además de los sectores administrativos, todo distribuido en 3 plantas con 2 patios. El servicio educativo del prestigioso colegio consta de jardín de infantes, escuela primaria básica, escuela secundaria básica, polimodal y los profesorados. Bien. ¿Cómo era el colegio en ese entonces, físicamente? Bueno, cuando yo estaba en el colegio de la secundaria, no presentaba demasiadas diferencias a las que tiene actualmente. Por ahí no existían las rejas que tiene ahora, estaban permitidas ciertas cosas, sobre todo el hecho de jugar al fútbol se podía hasta en un cierto momento, o si no jugábamos nosotros con las ratitas igual. Pero las condiciones eran por lo general las mismas. Abajo existía una carpintería que uno podía ir a veces a hacer algunos trabajos. De hecho, cuando nosotros estuvimos en el centro de estudiar, cuando empezamos a rearmar la idea de centro de estudiantes en el normal, la idea era armar borradores, porque no existían en las aulas. Y entonces utilizamos la carpintería que hoy ya está cerrada, pero después las condiciones son casi las mismas, no presentaban demasiadas diferencias con respecto a las que eran. Con respecto al fútbol, me dijeron que había arcos. Sí, el patio del lado que está de 15 tenía 2 arcos de fútbol, en los cuales se podían jugar. De hecho, era parte de educación física, se utilizaba para jugar al handball, lo que sea, y nosotros lo utilizamos en el recreo para jugar a la pelota con las latitas. ¿Las condiciones edilicias cómo eran? ¿Estaban bien en buen estado o...? Sí, siempre fue, siempre Normal 1, por lo menos dentro de todo, fue uno de los colegios, por lo menos que durante todo mi año de primaria y secundaria, yo vengo casi de la última salida de jardín, todo primaria y secundaria, nunca presentó dificultades. Sí, siempre las mismas condiciones que hasta hoy en día se mantienen, el tema de las estufas que nunca funcionaban, por ahí los días de diciembre hay mucho calor, porque no está permitido tener ventiladores, aunque antes los había ventiladores en el techo, pero por los peligros que representaban, obviamente poner ventiladores de pared o sacarlos del techo y directamente los sacaron, pero salvo eso las condiciones eran siempre las mismas. Siempre bien. Sí. ¿Qué acontecimientos recordás que haya marcado la historia del colegio en cierto punto? Y mira, en esa época no hay demasiados acontecimientos que marquen, como si tuvo su historia Normal 1 de luchas durante sobre todo la dictadura, y cuales acá hay 13 chicos desaparecidos que antes pertenecían a este colegio. Durante nuestra época no era una característica que se caracterice Normal 1 como puede ser el Nacional, otros colegios que aún mantenían con grandes acontecimientos o diferentes formas. Uno estaba más, y además el momento educativo de esa época no era de los mejores, digamos, de nuestra época. No sé si ahora vendrá una pregunta con respecto a eso, pero entonces no tiene acontecimientos que digan que posicionan Normal 1 en un hecho de acontecimiento que tenga relevancia, salvo las acciones que hacíamos nosotros dentro del colegio. Sí,
Sí, una de las tantas es ¿qué diferencias encontrás en la educación, el nivel educacional del Normal 1 con respecto a lo que era antes? Mira, el problema más importante de nuestra época era que estamos en plena reforma educativa del 94, a nosotros nos pegó muy fuerte, y en pleno proceso de destrucción de la escuela, digamos, de la escuela secundaria sobre todo, y todo ese proceso. Al mismo tiempo, la docencia también era utilizada como una forma de trabajo seguro en una época, todos los 80 y los 90 no eran muy buenos, entonces se complementaba una serie de factores que no hacían que la educación sea uno de los pilares fundamentales por los cuales el colegio podría reivindicarse. De hecho, uno salía con un piso muy diferente con los que salían en otros colegios por las condiciones que representaban, ¿no? Y por ahí algunas de esas cosas hoy se siguen manteniendo, otras no. Las diferencias son sustanciales respecto a la información. Los chicos hoy cuentan con la información disponible al alcance de la mano, mientras que nosotros sí teníamos que recurrir a manuales, libros y todo ese tipo de cosas, y eso cambia completamente la forma que uno tiene que dar la educación como la recibíamos nosotros. Si bien había profesores que se esforzaban por tratar de mantener el nivel educativo y tratar de seguir, había condiciones que iban en contra de eso, sobre todo la reforma del 94 que crea el EGB, el famoso EGB séptimo, octavo y noveno, primero, segundo, tercero, que termina por desequilibrar lo que más o menos en un punto trataba de mantenerse en la escuela secundaria. No por algo hoy se ha vuelto el sistema que se tenía antes. Significa que ese sistema, y muchos de los que vivimos ese sistema han salido perjudicados como afectó a la educación, esa reforma. Se inscribieron primeros alumnos para los 6 primeros grados y para el jardín de infantes, destinados para quinto y sexto grado, a los profesores que el gobierno había nombrado para el curso superior. Constituyeron así esos grados avanzados como una especie de escuela de preparación para formar. En 1889, el primer año normal de maestras, estos primeros años la escuela fue mixta y funcionaba con turno discontinuo. Iniciadas las clases el 13 de agosto con 293 alumnos y 18 profesores, en 1991 egresaron las primeras 8 maestras formadas en La Plata y para La Plata. Desde entonces y en forma interrumpida fueron egresados maestros formados con diferentes proyectos y planes, pero con una misma idea rectora, la formación de formadores. Miss Mary era partidaria del método de observación directa. Desconfiaba de la enseñanza por medio de láminas, promoviendo el contacto con los investigados. Su personalidad fue el motor que propulsó el curso educativo de su escuela, que ella modelara, forjando el prototipo capaz de seguir el ideal que su afán soñara. Todo el quehacer de docentes y alumnos fue organizado por ella para conseguir el máximo rendimiento. Tarea docente, materias, excursiones, paseos, cantos, festejos, horarios, de aulas, de campanas, de recreo, de silencio, orden, inasistencias, celadores, disciplina, porteros. No existían en los programas de esa época, en esta escuela, ni en pequeñas nociones de psicología, pero Miss Mary, profesora de arte, de enseñanza y ciencias de educación, no lo aceptaba. Así fue como introdujo en sus clases temas de psicología elemental, nociones sobre las facultades psíquicas del niño, sus necesidades fisiológicas, higiene y cuidado de su cuerpo, formación del carácter, etc. Es decir, todo aquello que debe saber un maestro, dado que tiene en sus manos algo tan misterioso y sublime como la mente y la razón humana. Rumor de colmena, silencio de acción, empeño diario, alegría, disciplina, amor, severidad. Así era la vida en la escuela. ¿Crees que es un cariño hacia el colegio el empezar a dar clases acá? Sí, completamente. Uno se encariña, además de todo, digamos que la etapa de la ciencia, de la secundaria, uno inevitablemente adquiere un cariño particular por este colegio. Uno crea amigos, gran parte de los amigos que uno tiene acá son los que van a continuar toda tu vida, entonces ese cariño
está y se mantiene a lo largo del tiempo, y es por eso que uno siente cariño. Como así uno tendrá cariño en la universidad y en cada una de las etapas en donde uno va viviendo diferentes procesos importantes en su formación y en su rol, en la cuestión social. Porque los amigos que uno hace acá quedarán siempre, y ese cariño de las cosas vivenciadas acá son las que a uno le hacen tener esa parte emotiva frente al colegio. Jamás de que antes, cuando uno era chico de secundaria. Muchas gracias. En 1895 se eleva un informe en el cual se plantea la inconveniencia de que la escuela fuera mixta, pues si bien la educación no era perniciosa, se hace preferible la educación especializada para la mujer. En 1906 ejerce la dirección la señorita Juana Morales, quien ocupó el cargo hasta 1921, y comienza a hacerse realidad su inquietud por el edificio propio. Si bien consigue hacer refacciones que tenían, en 1913, merced a sus gestiones y a las de un grupo de profesores, se obtuvo del gobierno de la provincia la donación del terreno, sobre el cual se levantaría años después el edificio de sus sueños, y correspondería a la señorita Emilia María Salza, directora en ese momento, en honor de colocar la piedra fundamental, el 27 de diciembre de 1923. Pero a pesar de ello, la posesión del predio, que pertenecía al doctor Dardo Rocha, recién se concreta en el año 1926, año en el que también el Poder Ejecutivo Nacional le impone el nombre de Mario Graham a la escuela. No alcanzaría la señora Salza a ver inaugurada la nueva escuela, pues el monumento edificio abre sus puertas el 1 de abril de 1932. Durante la dirección del profesor Fausto J. Echeverry, en un acto único en la historia de la escuela, asistieron a él representantes de las autoridades de la nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno, funcionarios de la provincia, docentes, alumnos y un numeroso público. El proyecto de la obra estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y su constructor fue José Scarpinelli. El hermoso edificio, desde sus cuyas ventanas se ve la magnífica catedral, es una estructura sólida, imponente a la vista. Pertenece a la corriente académica clasicista, con el aire de las cosas viejas que persisten a pesar del tiempo y se adecuaron no solo a los avances, sino que también a los cambios de los sistemas educativos de la nación y luego las transferencias del servicio a la provincia de Buenos Aires. Esta transferencia se efectiviza el 1 de enero de 1994 y ampliamente discutida y rechazada por la comunidad educativa. Recién en octubre de 1996, con la circular 003, se vislumbra un primer esbozo en mantener la estructura fundacional. Pero después de arduas gestiones, recién el 31 de agosto de 2001 se dicta la resolución 3759, que reconoce a las escuelas normales como unidades académicas.